Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que generalmente me siguen en mis cuentas de YouTube o en mis cuentas de Facebook, con el propósito de participar en estos espacios de reflexión sobre todo cuanto acontece en Colombia, como en el mundo cuando las circunstancias efectivamente lo ameritan. En esta oportunidad vuelvo a insistir en el tema que tiene o que guarda relación con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de imponer medidas de aseguramiento al expresidente Uribe Vélez, toda vez que en esta ocasión hemos tenido la oportunidad de leer buena parte del auto que impone la medida correspondiente restrictiva de la libertad en el domicilio del procesado, que a propósito es un auto larguísimo de 1055 páginas que de alguna manera se podría considerar completamente atípico. Ahí, después de la lectura que hemos hecho con el suficiente reposo, con el suficiente cuidado, llegamos necesariamente a la conclusión de que los magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se tomaron, por así decirlo, la libertad de violentar o por lo menos morigerar el postulado o el principio de conformidad con el cual las normas o los principios que regulan la restricción a la libertad no pueden interpretarse de modo que de alguna manera menoscaben los derechos fundamentales de los individuos. En este caso, la Corte Suprema de Justicia recurrió literalmente a la expresión existencia de dos indicios graves de responsabilidad para sindicar al expresidente Uribe Vélez con el grado de determinador de autor de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal. En este caso lo que a mí particularmente me preocupa es que independientemente de las razones que hubiese tenido la corporación para tomar la medida de aseguramiento, esta carece de un elemento probatorio sustancial como quiera que la afirmación hecha por el procesado, en este caso por Uribe Vélez, carece de sustento probatorio por cuanto él afirma no haber conocido ni antes ni después el hecho de que su abogado Cadena le hubiese entregado 40 o 50 millones de pesos al supuesto testigo, que según los denunciantes o según las personas que investigan, sería la persona a la cual se habría intentado sobornar. En este caso no parece lógico que se intente sobornar a un testigo que, como ya se sabe con la suficiente certeza, ha vertido su testimonio, ha depuesto su testimonio con antelación en un sentido favorable a los intereses procesales del entonces indiciado Álvaro Uribe Vélez. El quid de la cuestión está en la inferencia razonable que hacen los magistrados de la Corte cuando sostienen que por el simple hecho de que hubiese una relación demandante y mandatario entre el expresidente Uribe Vélez y el señor Cadena, ya debe presumirse que el señor Cadena tenía que haberle manifestado al expresidente Uribe, antes o después de la comisión de los hechos, la entrega de los 47 o de los 50 millones de pesos al testigo. Pero ni la Fiscalía tiene las pruebas que pueden eventualmente incriminar a Cadena en cuanto que no esté diciendo la verdad en este punto, ni la comisión correspondiente de la Corte Suprema de Justicia tiene el suficiente sustento probatorio en cuanto al mismo punto, es decir, en cuanto a que Uribe esté diciendo la verdad o en cuanto que Uribe no esté diciendo la verdad con respecto a este punto.
Y bien sabido es para aquellas personas que hayan estudiado en las facultades de Derecho los principios fundamentales sobre los cuales descansa el derecho penal, que la presunción de inocencia implica la obligación o la carga de la prueba para la Fiscalía, o en este caso, o en el caso del expresidente Uribe, de la comisión o de la sala especializada de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, quienes tendrían que demostrar que efectivamente Cadena o Uribe faltaron a la verdad y no deben basarse en una simple especulación. Por ahora dijéramos que el procedimiento los favorece en cuanto a que en esta instancia el rigor probatorio no es lo suficientemente férreo, no es lo suficientemente fuerte como para poder decir que los magistrados no podían hacer inferencias razonables o que no podían basar su afirmación con fundamento en la existencia de indicios, en este caso tendrían que ser graves. De tal manera que por esa circunstancia la Corte llega a la conclusión de que Uribe falta la verdad cuando afirma que no sabía o que no supo, pero, repito, carece de sustento probatorio y se basa solamente en la presunción de que debió haber sabido, como quiera, que existía previamente un contrato de mandato con el señor Cadena, que era su abogado en este caso, para lograr un acercamiento con las personas que aparecen como testigos. En todo caso, cabrá la posibilidad siempre de que cuando se acorten los rigores probatorios dentro del proceso y haya necesidad de afirmar con certeza si efectivamente el procesado faltó o no a la verdad, se requiera que la Fiscalía o en este caso concreto la Corte Suprema de Justicia se pronuncie pero con un respaldo probatorio de cualquier cosa que ella manifieste. He escuchado las versiones tanto del abogado Granados como las del abogado Cansino y sostienen que no existe prueba en ese sentido, por lo que es bastante probable que en el caso de Uribe no haya lugar a la producción o al proferimiento de una resolución de acusación, o en el caso de Cadena no haya lugar en su momento a la formulación de acusación de que habla la Ley 906 del año 2004. Pero en cualquier caso, esto no hace más que confirmar la tesis que viene sosteniendo Rafael Nieto Loaiza, en el sentido de que la Corte Suprema de Justicia ha venido manejando este negocio con un criterio, con un sesgo antiuribista. En primer lugar, porque las normas que debió haber interpretado con carácter eminentemente restrictivo, no las interpretó con carácter eminentemente restrictivo, sino que las amplió con el propósito de poder inferir razonablemente que el expresidente había faltado a la verdad en cuanto a su afirmación de que él no conocía o no había conocido los movimientos o las operaciones llevadas a cabo por el señor Cadena frente a los testigos que visitó en la cárcel correspondiente. En todo caso, la tesis de que existe una especie de confabulación dentro de la Corte Suprema de Justicia para perjudicar los intereses jurídicos del procesado, en este caso el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se refuerzan por el hecho de que el expresidente Ricaurte, actualmente detenido por haber participado en lo que se conoció como el cartel de la toga número 1, ha dicho que tiene importantes cosas que revelar para poder descubrir lo que él llama
el negociado o el cartel de la toga número 2. De tal manera que confiamos plenamente en que se pueda desvelar este misterio que actualmente existe, pero lo que realmente podemos afirmar nosotros es que efectivamente no existe respaldo probatorio a la decisión que adoptó lastimosamente la Corte Suprema de Justicia para limitar, para restringir, para cercenar la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hasta aquí este simple comentario, de tal manera que les deseo a todos una excelente tarde. Hasta pronto.